10.4. Fases militares de la Guerra Civil. La evolución política y económica en las dos zonas, consecuencias económicas y sociales de la guerra, los costes humanos. La Guerra Civil comenzó con una sublevación militar y se convirtió en un conflicto de casi 3 años de duración. A. Fases militares de la Guerra Civil. La Guerra Civil se desarrolló en 5 etapas sucesivas. La primera consistió en el cruce del Estrecho. Ambos bandos eran conscientes de la importancia estratégica de Madrid. Franco cruza lo más rápidamente posible con el ejército a la península, utilizando la aviación italiana y alemana. La marina era leal. En una semana dispone 14.000 hombres muy bien armados, adiestrados y con una total lealtad a su jefe. Los primeros gobiernos de Casares Quiroga y Martínez Barrio, julio y septiembre de 1936, tuvieron que dimitir al negarse a entregar armas al pueblo por temor a una revolución. El poder pasó a Giral, que efectivamente entregó armas al pueblo, pero su incapacidad para controlar la situación le obligó a dimitir en septiembre de 1936. La segunda etapa es la Batalla de Madrid, de septiembre del 36 a marzo del 37. Los militares sublevados intentan concentrar sus fuerzas en torno a la capital. Mola acude desde el norte y Franco desde el sur, aunque más lentamente porque tiene que tomar Badajoz. Sin embargo, la capital resiste y gracias a la defensa del ejército leal y de la milicia. Ante esta resistencia, los nacionales deciden aislar Madrid del resto de España, estableciendo un cerco. Sin embargo, ese cerco fue roto tanto en el Jarama, febrero del 37, por la resistencia de las tropas de Lister y el cenetista Cipriano Mera, como en Guadalajara, marzo del 37, donde los italianos fueron frenados. Desde la ciudad universitaria, la ciudad fue duramente bombardeada por italianos y alemanes, pero Madrid resiste bajo el grito «No pasarán». Los sublevados deciden entonces abandonar la toma de la capital y dirigir su atención a otras zonas estratégicas. Los republicanos concentran su esfuerzo en Aragón, pero por falta de un mando único y de disciplina no se consigue centrar en ninguna capital aragonesa. En la zona republicana se da el gobierno de Largo Caballero, de septiembre del 36 a mayo del 37. Procedente de la UGT. Fue un gobierno de coalición en la que participaron todos los sectores republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. La tercera etapa fue la campaña del norte, abril a octubre de 1937. El primer objetivo era la franja cantábrica, poseedora de una importante minería e industria siderometalúrgica. En esta campaña juega un importante papel los bombardeos de la aviación alemana, Legión Cóndor, como el caso de Guernica, donde el 70% de la ciudad fue destruida. En junio cae Bilbao y en octubre Santander y Gijón. Los republicanos intentaron dar un respiro al norte con una ofensa en Brunete, en julio del 37, pero ni consiguieron levantar el sitio de Madrid ni impedir la caída del norte, que quedó en manos de los nacionales. La cuarta etapa fue la campaña de Aragón, de septiembre del 37 a otoño del 38. En el bando republicano cunde la idea de que se está perdiendo la guerra y para elevar la moral el mando emprende la campaña de Aragón. En diciembre del 37 el ejército republicano, con ayuda de las brigadas internacionales, toma la ciudad de Teruel, pero en febrero del 38 una contraofensiva nacionalista la recupera. El gobierno de Negrín, mayo 37, abril 39, socialista moderado, intentó establecer unas condiciones mínimas para negociar la paz en los llamados 13 puntos de Negrín, que Franco no aceptó. La pérdida de Teruel permitió el avance nacional por Aragón y Castellón. Para frenarles, el ejército republicano concentra sus efectivos en el Ebro, donde se van a dar la mayor batalla de la guerra, la batalla del Ebro, que duró 114 días. Del 25 de julio al 15 de noviembre del 38. La derrota del ejército republicano y casi la total destrucción deja la zona republicana dividida y Cataluña aislada. La victoria nacional es ya cuestión de tiempo. La quinta etapa es la campaña de Cataluña, en el invierno del 38-39, que da paso al final de la guerra. Una tras otra caen ciudades catalanas, Tarragona, Barcelona y Gerona, sin casi oponer resistencia, pasando el control de la frontera a manos nacionales, con dificultades de huida para los partidarios de la República. El gobierno republicano, ya en el exilio, intenta negociar la paz, pero Franco prefiere una paz incondicional. Desaparecido el Frente de Cataluña, el general Casado se opuso a la política de resistencia de Negrín y se sublevó. Constituyó el 4 de marzo del 39 el Consejo Nacional de Defensa, junto con Julián Besteiro.
y aplazó la resistencia de las fuerzas fieles al gobierno. Sus propósitos de obtener una paz negociada con Burgos fracasaron y Julián Besteiro tuvo que aceptar la rendición sin condiciones impuesta por Franco. En marzo termina la resistencia en Levante y en el resto de España al entrar las tropas nacionales en Madrid, desde donde se emite el último parte de guerra, el 1 de abril de 1939. Apartado B. La evolución política y económica en las dos zonas. En el bando republicano el principal problema fue la falta de dirección política única, debido a la división entre los que querían la continuación de la República y los grupos anarquistas y sindicalistas, así como algunos comunistas que paralelamente a la guerra llevaron a cabo una revolución social. La participación en la guerra de estos grupos se realizó a través de las milicias, poco entrenadas y sin disciplina, que no reconocían el mando de los oficiales republicanos y que dificultaban las operaciones militares. La República tuvo que enfrentarse al doble problema de derrotar al ejército sublevado y de controlar la revolución social. Los grupos revolucionarios se organizaron en comités populares que actuaban de forma independiente, con el gobierno de poner en marcha una nueva sociedad anarquista. Su actuación provocó que buena parte de las clases medias se pasaran al bando nacional, que garantizaba orden y propiedad. También influyó esto en las represalias indiscriminadas contra los enemigos de la clase obrera, paseillos, encarcelamientos y tortura de terratenientes, burgueses, sacerdotes y políticos, sobre todo en los primeros días de la guerra. Los comités llevaron a cabo colectivizaciones de los medios de producción y se legalizaron las ocupaciones de las grandes fincas que habían llevado a cabo algunos jornaleros desde el febrero del 36. Largo Caballero, septiembre del 36, mayo del 37, instauró el gobierno de coalición, en el que participaron todos los sectores, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. Solo los más radicales de los anarquistas y el POUM permanecieron al margen. De esta forma pudo acabarse con los comités, con las milicias y con las colectivizaciones. En mayo del 37, en Barcelona, las fuerzas de gobierno republicano atacaron el edificio de Telefónica que controlaba a los radicales anarquistas con el apoyo del POUM, muriendo muchos de sus dirigentes. Andrés Nin fue detenido y ejecutado en Madrid. Se impuso el orden, pero la coalición se rompió. El PC aprovechó esta crisis para deshacerse de Largo Caballero. El gobierno siguiente, con Juan Negrín, intentó establecer unas condiciones mínimas para negociar la paz en los 13 puntos de Negrín: democracia, sufragio universal, reforma agraria, libertad de conciencia, libertades regionales, amnistía general y etc. Pero Franco no la aceptó. Desaparecido el Frente de Cataluña, el general Casado se opuso a la política de resistencia de Negrín y se sublevó. Constituyó el 4 de marzo de 39 el Consejo Nacional de Defensa junto con Julián Besteiro y aplastó la resistencia de fuerzas fieles al gobierno. Sus propósitos de obtener una paz negociada con Burgos, capital nacional, fracasaron y Julián Besteiro, tuvo que aceptar la rendición de sus condiciones impuestas por Franco. En cuanto a la situación económica, la República contaba con todas las zonas industriales al principio de la guerra. En cambio, las zonas agrícolas eran insuficientes para alimentar la población. El gobierno perdió el control sobre la economía, que pasó a depender de gran parte de las organizaciones obreras. La mala organización de las colectivizaciones provocó grandes problemas en el abastecimiento de alimentos a las ciudades. En cuanto a la financiación de la guerra, la República emitió deuda pública hasta verano del 38 y las reservas de oro del Banco de España depositadas en Moscú sirvieron para pagar el material de la guerra a la URSS. En el bando nacional se estableció la Junta de Defensa Local, con sede en Burgos y presidida por el general Cabanellas. Pero hasta octubre del 36 no se planteó la organización de un sistema político y administrativo. Su única directriz era la resistencia al comunismo y la lucha contra la anarquía. Pero tras la resistencia de Madrid y la evidencia de que la guerra sería larga, era necesario un mando fuerte. La elección de Franco para asumir la jefatura tras la muerte de Sanjurjo se debió tanto al prestigio que le proporcionaron las victorias conseguidas como el hecho de controlar al ejército de Marruecos y no a las reacciones políticas. Franco fue nombrado jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos en septiembre del 36 y a partir de ese momento fue concentrado el poder en sus manos. Aunque algunas de las directrices del nuevo régimen se establecieron durante toda la guerra, Franco quiso esperar al fin del conflicto para establecer su estructura definitiva. Las medidas se dirigieron a acabar con la República y no establecer su estructura y no crear un modelo de Estado.
Se prohibieron los sindicatos, se disolvieron los partidos políticos, se estableció una censura de prensa y se destituyeron y destruyeron los cargos públicos republicanos. Todo esto acompañado de una brutal represión con detenciones masivas, ejecuciones, algunas especialmente violentas como en Badajoz. En cuanto a la economía, los sublevados disponían de la mayor parte de las tierras de cultivo, por lo que no tenían problemas importantes de abastecimiento. Contaron con la colaboración de los propietarios rurales, la banca y los grandes financieros. Sus carencias industriales explican el interés de ocupar la franja del norte. Respecto a la financiación, recibió material militar de Italia y Alemania, cuyo pago, elevadísimo, fue negociado sin problemas. Apartado C. Consecuencias económicas y sociales de la guerra. Los costes humanos. Como todas las guerras de cierta duración, la guerra española se cobró un alto precio en costes materiales y humanos. En cuanto a los costes económicos, la producción agraria disminuyó en algo más del 20% y la industria en un 30%. Se destruyeron total o parcialmente unas 500.000 viviendas. Quedó inservible más de un tercio de la marina mercante y una parte considerable del tendido ferroviario y de la red de carreteras. Por otro lado, España había perdido gran parte del oro del Banco de España y el gobierno de Franco se había endeudado con Alemania e Italia. En 1940 los ingresos per cápita eran inferiores a los de 1914, ocasionándose una recesión económica sin precedentes. Para reconstruir el país, el régimen franquista se basó en modelos fascistas, que rechazaban la economía capitalista del libre mercado y defendían la autarquía económica, autosuficiente, protegida por aranceles, donde todo debía ser producido en el interior del país sin importar el coste. Para ello era necesario un rígido intervencionalismo estatal, que se puso en marcha durante los años 40, salarios controlados, tipos de cambio fijo, cupos de importación, regulación gubernamental de instalación de nuevas industrias, límite de inversión extranjera, cartillas de racionamiento para los artículos de primera necesidad, entre otras. En cuanto al número de muertos, podría superar 300.000 entre el frente y la retaguardia. La represión en los dos bandos se cobró al menos 145.000 víctimas, pero además entre los 28.000 y 50.000 personas fueron fusiladas y muchas encarceladas una vez acabada la guerra. En torno al 500.000 de españoles abandonó el país huyendo de la represión. Se marcharon bastante de los mejores intelectuales y científicos, con lo que el panorama cultural quedó muy empobrecido. Las consecuencias demográficas se hicieron patentes en la caída de la natalidad. Moralmente, la guerra marcó la sociedad española de la posguerra y dificultó la reconciliación entre los vencedores y vencidos. La consecuencia política inmediata de la guerra fue la instauración de una dictadura militar, el franquismo, que duraría casi 40 años. España siguió un camino completamente apartado de las democracias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.